tardes. Tras esta presentación me quedo siempre un poco cortado, pero espero ser lo más... Esto yo creo que se acopla, ¿no? Sí. Espero que lo pasen bien hablando o escuchando y comentando después los paisajes de una ciudad muy hermosa que me ha parecido la más adecuada para esta conferencia, y ya verán por qué, porque no voy a poner ni un solo rascacielos y voy a hablar de paisajes verdes fundamentalmente, pero de qué significan esos paisajes en una ciudad tan densa y tan poblada como Nueva York. Lo primero que hay que decir es que en Nueva York los espacios verdes, los parques, los jardines, funcionan realmente como un sistema complejo. Funcionan a escala local, a escala metropolitana, y tienen funciones muy diversas pues según su tamaño, su posición, su ubicación, y son todos ellos muy queridos por los neoyorquinos y tienen una especie de afecto, sobre todo por el Parque de los Parques, que es el Central Park, que todos ustedes conocen o han oído hablar de él, y por todo lo que se deriva de ese parque, que ha sido modelo para muchas ciudades del mundo. El sistema de espacios públicos, he puesto después la palabra conectados. Una de las mayores gracias de esta ciudad es que los parques no son elementos aislados, sino que se pretendieron desde el principio conectar unos con otros formando una verdadera red. Y eso ya le da una dimensión territorial que va mucho más allá de ser unos parques urbanos. El Retiro es un parque urbano, pero no pasa de eso. En cambio, en Nueva York, desde el principio, los parques se pretendían que formasen parte de un sistema territorial real. Voy a tratar de contarles un poco por encima esto porque es bastante complejo, pero lo vamos a hacer sencillo y que sea lo más ameno posible. En Nueva York es una ciudad que se destruye y se construye constantemente. O sea, es una ciudad que no ha tenido nunca reparo en fagocitarse a sí misma, en comerse a sí misma, en derribar algo para construir lo nuevo, y tiene un respeto patrimonial por las cosas valiosas enorme, que lo aprendieron con sangre cuando empezaron a derivar monumentos importantes, lo defendieron y consiguieron imponer su criterio, pero también sabe prescindir de cosas para apuntarse a la modernidad. Siempre ha sido una ciudad moderna en el sentido de que no tiene miedo de lo nuevo. Lo nuevo siempre produce una cierta inquietud, pero si se sobrelleva produce un enorme placer. Y en Nueva York son muy aficionados a esa modernidad. Y yo voy a comentar fundamentalmente tres grandes momentos ligados a tres grandes personajes que están todos relacionados con los parques. El primer momento es el de el Central Park, el momento de Frederick Law Olmsted, que es un paisajista nacido en 1822 y que falleció en 1903, lo digo para que encuadren fundamentalmente el siglo XIX, más prolífico en la segunda mitad del XIX, por decirlo así. El segundo momento es el de un constructor famosísimo que se llama Robert Moses y que tuvo su momento álgido desde los años 30 y tantos hasta los años 70 y tantos. Él vivió hasta 1981 y nació en el 1888, pero en torno a la Segunda Guerra Mundial, un poco antes y un poco después, tiene su momento más creativo y le dio un vuelco completo a los parques neoyorquinos como sistema y en sí mismos cada uno de ellos. Y un tercer momento, que es el más nuevo de todos, que es el momento de una señora que se llama Amanda Burden, que es la directora de planificación de Nueva York con el alcalde Bloomberg. Es 1990 y muchos a 2000 y pocos. O sea que es reciente, por así decirlo. Entonces vamos a pasar un poco sistema a estas tres cosas.
Lo primero que hay que recordar es que Nueva York es una zona inmensa. Lo que normalmente hablamos de Nueva York es simplemente la isla de Manhattan, que es esta que está aquí. Ahí tiene el Central Park, este rectángulo perfectamente distinguible, pero alrededor de Manhattan hay 5 grandes territorios, 4 en el propio estado, que son el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, y luego Nueva York ha fagocitado esto que pone aquí, Condado de Hudson, que en realidad es la ciudad de Newark, es la capital del otro estado que está pegado a Nueva York. Entonces, el famoso conglomerado de Nueva York, de sus 9 millones de habitantes en algunos momentos, luego 8, luego 12, según la época histórica que se quiera uno fijar, se refieren a toda ese área que se proyecta incluso más allá de lo que es la ciudad. La ciudad son esos 5 barrios, pero hay que sumarle Newark, que está al lado, y hay que sumarle un territorio enorme de urbanizaciones dispersas que se prolonga mucho más allá por todo el estado de Nueva York. Entonces, esa ciudad tiene un funcionamiento urbano complejo porque los trabajos están fundamentalmente en Nueva York y las residencias fuera. Y se genera un ir y venir constante que requiere unas infraestructuras muy potentes y que acostumbra a los neoyorquinos a buscar su trabajo, su distracción y todo lo que necesitan. No tienen empacho en buscarlo lejos. Viajan, cogen el coche, hacen kilómetros para ir a un parque. Y hay que entender así este sistema de parques. Aquí he puesto con unos colores muy simples, no sé si se ve bien, solo decirles que quería enseñar esta enorme línea de playas que hay aquí, porque en Nueva York son bastante importantes las playas como parques, tanto como parques exactamente urbanos, parques más de atracciones, como los que hay por esta zona más próxima a Brooklyn y más cerca de la ciudad, como parques medio salvajes, que son todos estos, los Jamaica Bay o todos los que hay por aquí, de los cuales el más importante es Jones Beach, que es un parque realmente extraño y interesantísimo y que está muy lejos, ya funciona realmente como un parque metropolitano. Pero la gente se hace todos esos kilómetros para ir a bañarse o para ir a disfrutar del parque o para hacer una barbacoa allí. Entonces la dimensión es importante abarcarla desde la primera imagen, ¿no? Estamos hablando de un territorio enorme. Le haremos más caso a lo que es más urbano, pero estamos hablando de un gran territorio. Aquí en esta que está un poco más... perdón. En esta diapositiva que está un poco más aumentada se ven varios colores. Los colores responden a esas 3 fases que he dicho al principio. El verde es el de la época clásica, los 2 grandes parques de Olmsted y otro más pequeño. Está Central Park, que está aquí. Está el parque de Brooklyn, que está aquí, el Prospect Park. Y está otro pequeño aquí, que es el Morningside Park. Este es más pequeñito, pero es importante, y en Madrid sería un parque gigantesco, pero ya al lado de los otros, de alguna manera, palidece. Los que están en amarillo son los de la época de Robert Moses. He dicho esa época en torno a la Segunda Guerra Mundial, que son el parque, fundamentalmente, Moses se dedicó a estar cerca del agua. Hizo muchas carreteras, hizo muchas cosas, luego lo veremos despacio, pero sus parques están colocados, ese que les he enseñado, este de aquí, que hay aquí una carretera importante, y son parques ligados al coche, por decirlo de alguna manera. Y el tercer conjunto de puntos son esos 2 rojos que hay ahí, que son los más modernos, que habrán seguro oído hablar de ellos, de High Line, que es el parque que está encima de una vía de tren abandonada, que la conocerán por las películas, por las imágenes, por todo, y este que es más desconocido y es un poco más nuevo todavía, el Brooklyn Promenade, que es la rehabilitación del antiguo puerto de Nueva York. Nueva York tuvo su puerto fundamentalmente al principio por aquí, en toda esta margen y en esta de aquí, en la isla principal, en la isla de Manhattan. Luego el puerto se vino aquí y colonizó toda esta parte, y luego se ha ido más lejos, se ha ido a Newark, no se ve aquí exactamente dónde, pero está por aquí. Y esto
lo han rehabilitado como parque urbano. Entonces esas son las tres zonas que vamos a ver y pasamos por los de hoy. No quiero extenderme con tecnicismos sobre cómo diseñaba Olmsted el parque, cómo diseñaba sus parques o sus sistemas paisajísticos, por decirlo con más propiedad, pero sí quiero resaltar algo que se sabe mal. Esta foto es de una puerta que se llama Engineers Gate, la puerta de los ingenieros. Sí que quiero resaltar que el parque de Nueva York era una zona de marismas y de montañas rocosas. Y Olmsted tuvo que hacer un trabajo enorme para dejar eso en una superficie que pudiera ser un parque. Pero fue lo suficientemente listo para no dejarlo completamente llano, sino modularlo con diferentes espacios para hacer un espacio más rico, más disfrutable, más lleno de variedades de puntos de vista paisajísticas, y para ello tuvo que hacer un enorme trabajo de base, de infraestructura. Él, de hecho, empezó su conexión con el Central Park como superintendente de las obras de preparación del terreno para el parque. Era su cargo, lo que primero tuvo él como cargo, ¿no? Luego, con el tiempo, hubo muchos proyectos, que no les voy a aburrir con la secuencia, pero Olmsted se convirtió en el diseñador oficial encargado del parque propiamente dicho. Y lo hizo a medias con un arquitecto muy bueno, que se llama Calvert Vaux, escrito Vaux, V-A-U-X, que es el autor del diseño. Olmsted era más planificador, más político, defendía las opciones, tenía los hearings con los ciudadanos, se relacionaba con los políticos, fue modulando el parque a medida que la ciudad iba pidiendo cosas, y el otro era el que diseñaba los detalles, los puentes, las fuentes, los caminos, los cruces, etc. Entonces es un parque cargado de, digamos, de obras preparadas para darle variedad e interés. La primera cuestión que tuvo que resolver Olmsted en el Central Park es que, claro, un parque tan alargado corta la ciudad en dos. Y él tuvo que resolver el cruce del parque con esas cuatro vías que tienen ustedes ahí que lo cruzan, que están en las calles 65, 79, 86 y 96, empezando así de arriba para abajo. Era fundamental que la ciudad resultara cosida, que no fuera interrumpida, que para ir de este punto a este punto pues no hubiese que dar toda la vuelta, porque eso significa partir la ciudad en dos. Y el diseño de esas vías, dónde se colocaban y cómo se disponían, fue la primera gran aportación de Olmsted. Piensen que este parque tiene 340 hectáreas, o sea que es un fincón. 340 hectáreas en el centro de la ciudad. Mide 800 metros de anchura, que son más o menos 4 manzanas en este sentido. Las manzanas neoyorquinas son estrechas y largas, tienen unos 180, 200 metros en el sentido largo y unos 50, 60 metros en el sentido corto. Y este parque mide 800 metros por 4 kilómetros, para que se hagan un poco una idea de las magnitudes, ¿no? Y había que resolver el problema de los cruces. Entonces, Olmsted tuvo una idea absolutamente brillante, que luego ha sido germen, como veremos, de otras muchas cosas, que es que había que separar las circulaciones, que no podían los coches cruzarse con los visitantes del parque, con los niños que jugaban, con la gente que quería tranquilidad y quería disfrutar de vista. Y generó dos niveles de circulación que luego se multiplicaron, y lo vamos a ir viendo. Primero separó los coches, que entonces eran de caballos, y luego empezó ya a separar pues empezó a segregar también el tráfico de los caballistas, el tráfico de los peatones, el tráfico del ganado que cruzaba y el tráfico de los coches de caballo. Empezó a generar sistemas distintos que no se cruzaban, con una proliferación de viaductos, de puentes y de túneles realmente atractivos. Esta foto me interesa especialmente, este grabado, me interesa especialmente porque
Estamos demasiado acostumbrados a pensar en lo molesto que eran los coches, pero el tráfago de gente que se mueve, de ganado, de animales, de carros, que se mueve en las grandes ciudades desde principios del siglo XIX es gigantesco. En Londres tuvieron el mismo problema y también lo resolvieron a base de no cruzar circulaciones, que es algo que se ha hecho en muchas ciudades del mundo. Entonces ahora estamos muy acostumbrados a decir que los pasos a distinto nivel son para que los coches no molesten. No, son para que no se interrumpan las circulaciones ni las vistas. Y aquí ya en este grabado se ve muy bien dónde está el submundo del follón y dónde está la tranquilidad del verde, de los árboles, de las vistas, de que no haya ruidos. Entonces lo que hizo Olmsted es rehundir las calles que cruzan el parque. Con esos movimientos de tierra aprovechó y lo dejó medio hundido, de manera que uno está andando por el parque y no se ve, uno no sabe. Cuando te conoces el parque ya sabes que enseguida va a llegar, y hay miles de pasos superiores que los van cruzando, como ese, que no te asomas por encima del tráfico que hay debajo, o sea que puedes circular por el parque tranquilamente sin tropezar en ningún momento con las calles que lo cruzan. Eso hoy nos parece algo, digamos, normal, ¿no? Pues claro, pero es que se lo inventó él. Es que Olmsted es el primer hombre que se le ocurrió separar las circulaciones utilizando puentes y túneles. Y eso se exportó después a las autopistas. Que parezca mentira, el sistema moderno de autopistas es deudor de Olmsted en dos cosas: en los cruces a distinto nivel y en la separación de circulaciones en dos sentidos. Las dos cosas las aportó él, y las aportó como reflexión de cómo se iba a construir un parque urbano. Y esto es muy, muy chocante, ¿no? Resulta que diseñando el retiro acaba uno haciendo cosas que son luego utilizadas en las autopistas que rodean Madrid. Y eso es poco conocido y a mí me parece importante. El tipo de uso que hay en los dos lados es completamente diferente. En el ámbito del cruce, la gente va con más prisas, va a lo suyo, está cruzando el parque porque necesita comunicarse, y se genera un tipo de uso y un tipo de actividad que es completamente distinto del que hay arriba. Se generan como dos mundos distintos, ¿no? Y los cruces están resueltos con unos puentes bellísimos que están diseñados por este arquitecto que decía, y están diseñados con una gran dosis de decoración. Los puentes de los ingenieros normalmente no están muy decorados, pero en los parques pues se prodigan, ¿no? Y hay puentes de todo tipo de materiales, de hierro forjado, como este, que entonces era el no va más de la delicadeza, por decirlo de alguna manera. Este es uno de los más famosos, el Bow Bridge. Y hay puentes de hierro con grandes lazos. Aquí se ve un poco mal esta diapositiva, lo lamento porque es excelente, pero no da mucha luz. Aquí se ven unos lazos así bonitos de hierro forjado que dan una idea de apropiación de los elementos de la vegetación integrados en el elemento construido. La proliferación de cenefas y de motivos decorativos por los alzados de los puentes, pues está en muchos de ellos, en todos los que son. También hay un cierto abuso del estilo rústico, que eso en Estados Unidos les gusta muchísimo, porque para ellos la vegetación y la tierra son los refugios de la residencia, mientras que la torre y el asfalto son los refugios del trabajo. Y ese mundo ellos lo viven todos los días en una disociación total, van de uno a otro constantemente, y les gusta llegar a su casa enfrentándose a elementos rústicos. No quieren llegar a su casa detrás de un rascacielos, les gusta ir acomodando su espíritu al sosiego que van a encontrar en su residencia, que normalmente es unifamiliar y está perdida en alguna urbanización. Y cuando hacen construcciones les gusta hacerlas al borde del agua para disfrutar de ese contacto. El agua tiene una importancia enorme en el Central Park, porque hay que decir que en esa superficie de marismas lo primero que se construyó allí fueron dos grandes depósitos de abastecimiento de agua, que luego han sido transformados en lagos. Hay dos grandes lagos, uno es este
donde está el restaurante, y otro un poco más pequeño más allá. No lo he dicho antes, pero una de las carreteras que cruza, pues se ve que hace un quiebro así porque tiene que pasar entre los dos lagos. Entonces el agua tiene una función muy importante en esa ciudad, y es muy hermoso y muy atractivo y muy interesante cuando se convierte en hielo o en nieve. El hielo es otro elemento de disfrute del parque cuando hace verdadero frío, y les garantizo que hace muchísimo frío en Nueva York, pero mucho frío. Lo he sufrido cuando estaba haciendo estas fotos, y el disfrute que hace la ciudad de la ciudad helada es un disfrute que da gusto verlo también. O sea, les encanta, cogen los patines y en un momento están disfrutando también del hielo. Y en verano, pues del agua, de las vistas, de lo que supone de amplitud de vistas en una ciudad un tanto abrumada por los edificios altos, y de las superficies verdes que son la delicia de los días, digamos, de descanso. He traído unas cuantas vídeos, películas, para que se hagan una idea de cómo se disfrutan estos espacios, tanto por la gente que está con prisas como por la gente que no está, y veremos algunas películas que son enormemente importantes para dotar de significado a estos espacios. Los americanos son muy visuales, y cuando algo sale en una película inmediatamente se conecta con ello y se consagra. Son más asequibles a los significados vía el cine que vía la literatura o cualquier otra cosa, y lo tienen muy en cuenta y normalmente lo magnifican. Aquí se ve lo que significa esa masa verde encerrada dentro de los grandes rascacielos, se ve ahí en medio, con el río a un lado y el otro río a otro. Esta foto está tomada desde lo alto del Empire State, y se entiende muy bien esa caja que rodea la vegetación en medio de la ciudad, con el agua a un lado, el agua a otro y el verde en medio, ¿no?, que es característica de Manhattan y que define la ciudad. Central Park tiene un papel enorme en la definición de la ciudad. Y luego están todas las leyendas y las diferentes... Perdón. Sí. No sé si funciona, así funciona. Aquí se ve desde el mismo sitio que yo tomé la foto, empieza esta toma de una película que se llama Los Vengadores, y esta sublimación que hay de los espacios y de los sitios genera un vínculo afectivo de los neoyorquinos con sus lugares que es muy equivalente al que nosotros podemos sentir con nuestras catedrales o con nuestras iglesias o con nuestros barrios antiguos. Ellos se reconocen a través de estas escenas de las películas. Hay miles de películas en las que salen los parques, yo he traído solo unas cuantas, y esta escena, que en principio parece que no tiene nada que ver del parque, sirve para que la gente reconozca los sitios, los señale, los diga y los coleccione. Voy a hablar del otro parque que hizo Olmsted, que es tan importante o más que Central Park, pero como está en Brooklyn se conoce mucho menos, que se llama el Prospect Park. El Prospect Park es un parque que no tiene la presencia de la ciudad, se difumina en sus bordes, porque tiene una planta más irregular y no está rodeado de rascacielos, sino que hay zonas de viviendas bajas, hay zonas de torres, hay zonas de museos, y es un borde más articulado con la ciudad y tiene un papel completamente distinto. Y además está diseñado mucho para el disfrute de los vecinos, no es tanto para el de una ciudad enorme, sino como un parque más propio de lo que es el vecindario de Brooklyn. No tiene visitas de otras grandes zonas de la ciudad, y Central Park sí lo tiene. O sea, la gente de Queens o del Bronx van a pasar la mañana del domingo a Central Park, y casi ninguno va a Prospect Park. Pero en cambio en Prospect Park hay esto, por ejemplo, que es una playa, lamento que no se vea muy bien, pero esto es una playa para perros, para bañar a los perros. Llevan allí a los perros y no pueden pasar de esas zonas acotadas, y los animales se lo disfrutan ahí. Hay otra zona de juegos, otra de deportes. Es un parque con un uso completamente distinto, muy bonito, muy hermoso, muy paisajístico. Ya se anticipa ahí un poco el juego de colores que proporciona la vegetación. Naturalmente nada es casual, todo está cuidadosamente diseñado,
cuidado, visto, cambiado a lo largo de los años. Estos parques son mimados y tienen un ejército de gente pendiente de ellos para el árbol que se cae y reemplazarlo, o sea que tienen un cuidado exquisito, ¿no? Y la verdad es que en determinadas épocas del año, pues pasear por ellos es realmente un ejercicio hermoso, se puede disfrutar mucho de ello. Hay también un gran lago, como no podía faltar, con sus barcas de alquiler para disfrutarlas, sus paseos, sus orillas, sus restaurantes, sus bordes. No tienen nada que envidiar al otro y, sin embargo, para el conjunto del sistema de parques de Nueva York y para la ciudad, conjunto de los 5 barrios, tiene un significado radicalmente distinto. Aquí son más praderas y nuevamente el juego de los pasos a distinto nivel que Olmsted va, digamos, llevando a todos lados. Y también un poco pues el uso que se hace distinto según las diferentes zonas de los parques, ¿no? Y entonces yo de verdad que lamento las fotos porque son estupendas, pero no se ven bien, no sé si pasarlo o ahí se ve un poquito. Es una escena muy bonita donde hay unos mendigos viviendo ahí a la luz de la lumbre, y la escena es que se llevan a un grupo de modelos para que pasen los modelos dentro del túnel, como una especie de llevar la estética dentro del submundo de los túneles, que es lo que está debajo, mientras por arriba se ve que la gente va pasando ajena por completo a esa situación vibrante y llena de vida que se está viviendo abajo. Lamento que no se vea bien, pero no es que la película esté mal, es que no hay suficiente potencia, pero está así. Está lleno también, claro, de las escaleras para salvar los desniveles, y está lleno de miles de detalles, digamos, de gran interés. Sobre estos dos parques, Olmsted y Vaux hicieron varias cosas que luego vino este individuo que se llama Robert Moses, que era un constructor, que fue comisionado de parques. Fue el Ayuntamiento de Nueva York, le encarga, le comisiona para que se ocupe de los parques desde 1934 a 1960, o sea que estuvo casi 30 años, 26 años, ocupándose de los parques de todos, de los metropolitanos, de los suburbanos y de los parques del estado de Nueva York, o sea, de todos los parques. Y enseguida mostraré un mapa con sus actuaciones, que son esto, que incluyen de todo: playas, piscinas, parques lineales. El más notable de todos es el que estaba más lejos, que les enseñé al principio, y 2 o 3 que hay en esa misma costa, en un paraje que se llama Jamaica Bay, que está lleno de embarcaciones con grandes puentes para cruce. Y hizo algo también muy importante, que es darle otro sentido a los parques que había hecho Olmsted en Central Park y en el Prospect Park. ¿Y qué es lo que hace Moses? Moses hace algo que la ciudad necesitaba, porque la manera de vivirla iba cambiando. En torno a la Segunda Guerra Mundial, la gente quería cosas en los parques, quería diversión, quería campos de tenis, quería sitios para juego de los niños, quería meter dentro de los parques actividad, en definitiva, quería usarlo. Clubs de remos, sitios para jugar al tenis, al baloncesto, sitios para jugar al voleibol, miles de actuaciones. Y él empezó haciendo una cosa muy importante, que eran piscinas públicas. Esos puntos rojos que ven ahí se ve la isla de Manhattan, ven Central Park aquí, el rectángulo ese inconfundible, este es Prospect Park, el otro parque de Olmsted. Todos esos espacios y manchas verdes son los parques de Moses, estos dos son los anteriores, y los puntos rojos son las piscinas públicas que él hizo. Las piscinas públicas fueron un hallazgo político memorable, porque consiguieron que la gente viviera todo el sistema metropolitano de una manera completamente distinta. Y el deporte de ir en coche a las piscinas se convirtió en el gran pasatiempo de fines de semana y de los veranos. Dicen las malas lenguas que Robert Moses, que era un gran constructor, hizo las piscinas para tener una excusa para hacer las carreteras. Y algo de verdad hay de eso. Con pretexto de hacer una piscina, hago por aquí una autopista, cruzo por aquí otro, pongo otra y resuelvo los problemas de circulación que tiene un área metropolitana tan enorme. Y eso tiene
visos de ser cierto, pero él hizo su trabajo, que era hacer las piscinas y darles acceso, ¿no? Es verdad que luego esos accesos sirvieron para otras muchas cosas, pero él lo hizo así y la gente se volvió loca y él se volvió como una especie de ídolo para la gente. Y entonces empezó a hacer más y más parques, más y más cosas, parques de tamaños gigantescos, ya se ven ahí las manchas, ligados al agua, en muchos casos, estos que he dicho antes de las playas, las grandes, estas islas litorales generadas por las corrientes y las mareas, la bahía de Jamaica, los grandes parques. Jones Beach no sale aquí, estaría más o menos a este nivel, o incluso un poco más lejos, y parques aquí de unos tamaños enormes que parecen manchitas pequeñitas perdidas en ese territorio, que tienen una enorme importancia. Y además, bueno, también quiero mencionar a un colaborador que tuvo Moses muy importante, igual que Olmsted tuvo a Calvert Vaux. Moses tuvo a un paisajista, un arquitecto paisajista que también era ingeniero de caminos, que se llama Gilmore Clark. Gilmore Clark es un excelente diseñador, igual que lo era Calvert Vaux, y Robert Moses era más el promotor, el político, el que conseguía los dineros, el que hacía, digamos, el que proponía las cosas a hacer y se salía casi siempre con la suya. Tenía tanto apoyo de la población que logró una autonomía de funcionamiento enorme y los alcaldes no tenían otro remedio que asentir a lo que él quería hacer. Entonces, si él decía que aquí un parque, la gente se volcaba enseguida a apoyar en la idea del parque y el alcalde tenía muy complicado llevarle la contraria, ¿no? El alcalde de alguno de los 5 barrios grandes que hay. Con lo cual hizo y deshizo un montón de cosas. Su trayectoria se enfrentó al final en una pelea memorable porque quiso meter una autopista por el medio de la ciudad de Nueva York, y ahí el pueblo de Nueva York se plantó y dijo, no, esto no. Y fue el famoso episodio, Antonio, que tú recordarás, de Jane Jacobs oponiéndose a las autopistas dentro de la ciudad, y ganó la gente. Ganó los que querían conservar la ciudad y no querían convertirla en algo servado y cortado en dos por las autopistas. Este hombre acabó un poco mal, por así decirlo, porque de alguna manera se excedió en su deseo de hacer grandes cosas y acabó desconectado de la gente. Pero lo que hizo es importantísimo y sobre todo hizo algo que es conectar estos espacios por este sistema de vías verdes. Aquí se ve muy bien en esta imagen todas lo que en la jerga americana llaman parkways, vías parque en definitiva, que son carreteras paisajísticas, lo podríamos traducir así, que ven aquí las manchas y todas están conectadas por una serie, de manera que esto es lo que en principio yo llamaba un sistema, que es lo que tiene verdadero interés como concepción territorial de un sistema de zonas paisajísticas verdes, ¿no? Un sistema de parques para servir a una metrópolis gigantesca de casi 10 millones de habitantes. La idea inicial no es de Robert Moses, fue de Olmsted. Este parque, ¿dónde está Manhattan? Bueno, aquí no está pintado, pero les enseñaré otra que sí. Este parque y el otro estaban ya previstos por Olmsted conectarlos entre sí mediante un parkway, que llamaba así. A ver si me sale luego. Y estas carreteras paisajistas son de alguna manera las que permiten pasearse por la ciudad de Nueva York sin ver prácticamente ninguna de las miles de urbanizaciones que están detrás de las carreteras. Son como cortinas vegetales, murallas verdes que rodean ambos lados las carreteras, y uno va discurriendo por ahí pensando que va por el medio del campo, y realmente es como si fueras por el medio del campo. Grandes curvas suaves, puentes muy bonitos, desvíos muy tranquilos, no se ve ni una urbanización, ni un almacén, ni nada, y detrás, justo 30 metros detrás de los árboles, hay un follón descomunal. Y ese sistema permite moverse por todo el estado. Creo que tenía también un vídeo, no sé dónde. Bueno, estos parques igual tienen un carácter más asilvestrado, son ya un tratamiento más metropolitano, no tan urbano, no hay parterres de flores, pero están hechos con un cuidado exquisito de que haya diversidad de plantas, de que haya determinados
colores que se mezclan según las épocas del año. Un poco es el espíritu del parque como divertimento urbano y esto, pero llevado a un estado más salvaje que requiere menos mantenimiento y menos cuidado, pero que proporciona emociones sensibles, podríamos decir, similares o paralelas. Y estableció también sistemas de acceso y colaboró a la construcción de presas para tener abastecimiento de agua a la ciudad y para tener sistemas de riego y de cuidado para todos los parques, como es lógico. Entonces aquí hay una vía de estas, de las muchas que me entretuve en sacar. Aquí ven un puente antiguo de estos que les decía de piedra que les gustaban tanto. Bueno, antiguo, es coetáneo con la carretera, pero detrás de estos muros que parecen impenetrables y parece que hay un bosque, pues no hay más que 30 o 40 metros de vegetación, y si uno para el coche y se pone a andar y lo cruza, pues aparece en medio de una urbanización, probablemente como un centro comercial, pero el recorrido es un recorrido paisajístico, por así decirlo, ¿no? Es una vía parque que está preparada para terminar enfrente de esa gigantesca pared, que es una presa, la Kensico Dam, que es una presa de abastecimiento que él convirtió además en un parque. Esta foto está sacada desde la presa hacia aguas abajo y se ve que está tratada como una gran avenida. Es lo que en su día se dio a llamar el Versalles neoyorquino, porque los tamaños y los diseños y las intenciones son similares. Lo que pasa es que los tratamientos, los materiales, la vegetación y todo es radicalmente distinto. Pero hay un deseo de ordenación del espacio en torno a ese gran monumento, que en vez de un palacio es una presa, y eso generó toda una retórica y toda una construcción intelectual en torno a que los monumentos ya no eran de los reyes, sino que eran del pueblo, que eran utilitarios y que tenían un sentido ciudadano, y eran las presas, las carreteras, todo ello ennoblecido por las masas verdes y transformado en paisajes que resultaban de alguna forma útiles y atractivos simultáneamente. Todo esto en los laterales está lleno de paseos, de veredas, de rosaledas, de monumentos, de esculturas, de restaurantes, de kioscos. Bueno, podría poner miles de fotos porque la visita de cada uno de estos sitios es algo apasionante, y para verlo bien pues se pueden tardar 3 o 4 horas. La propia construcción de los elementos centrales de la presa está dignificada de una manera monumental con un tratamiento de la piedra que es heredero directo del siglo XVI, XVII español, ¿no? Estos tejadillos de losas de piedra montadas pues parecen transportados de cualquier arquitectura herreriana o de cualquier cosa de estas, ¿no? Y esto es simplemente la vía, es un aliviadero, esto es un curso de agua, por aquí, es un estanque en definitiva, y está tratado con unos pavimentos y con unos torreones y unas escalinatas y una serie de cosas para darle monumentalidad a lo que no es sino una construcción utilitaria. Y ese es un poco el sentido que tiene este trabajo de Moses. Convierte los parques en sitios de diversión, con recreo, con juegos, con deportes, con piscinas, hace de todo, y a la vez convierte las cosas utilitarias en parques, en una simbiosis interesantísima y que se impregnó absolutamente en la vida de los ciudadanos de Nueva York. Este fondo es simplemente el final de la carretera que va por encima de la presa, la carretera de coronación de la presa, pues en vez de terminar en un descampado, pues le construye esta especie de monumento, esta sucesión de columnas con ese cornisa tan potente encima como cierre de las vistas en una especie de formalización paisajista de lo que es naturaleza. La textura de la presa está tratada un poco al modo brutalista, haciendo resaltar los cortes de la piedra, de forma que no se convierta en una masa opresiva de hormigón, sino que tenga una cierta vibración de color, de textura, de luz, que hace que sea más bien un cobijo que una amenaza, ¿no?
los sauces, los templetes, los remates de las cestas, las pilas de árboles podados haciendo pantallas, todo recuerda a los grandes jardines puestos al servicio de una obra de ingeniería más o menos monumental, tratada con estos medallones, con estas molduras, con los diferentes tipos de piedra. Bueno, ya lo ven ahí. Y ya entro en la tercera de los personajes que quería compartir con ustedes esta tarde, para hablar de Amanda Burden. Amanda Burden es una millonetis americana, una señora que enviudó pronto y su marido era riquísimo, pero en vez de dedicarse a vivir bien, pues le gustaba la arquitectura, y entonces se convirtió en una pieza clave del alcalde Bloomberg para rediseñar la ciudad. El encargo que le hizo Bloomberg a Amanda Burden es un encargo casi imposible o fascinante, si se quiera, ¿no? La ciudad tenía entonces 8 millones de habitantes y el alcalde Bloomberg le dijo a esta señora que necesitaba meter 1 millón más, porque el sistema demográfico de la ciudad estaba acusando problemas y dentro de X años iba a haber problemas, y quería equilibrar la población y necesitaba meter dentro de la ciudad, no los quería fuera trayendo coches, sino los quería tener dentro de la ciudad 1 millón más de habitantes, una ciudad tan compacta y tan colmatada como es Nueva York, ¿no? Y esta señora, que les voy a poner, aunque vuelva para atrás, les voy a poner porque es una señora enormemente atractiva y además listísima. Esta señora se le ocurrió una idea que no se le ocurrió así en un despacho, sino que se puso las botas, se puso un impermeable y se tiró 2 años recorriendo todo Nueva York por todos los rincones. Y llegó a la conclusión de que había que buscar sitio para alojar a ese 1 millón de habitantes en aquellas localizaciones que tuviesen transportes públicos cerca. Y empezó a comprar suelo y a derribar casas pequeñas cerca de las estaciones de metro y de las grandes estaciones de ferrocarril y de los sistemas de intercambio de los autobuses. En una actuación, digamos, de detalle, de ir aquí y allá, en una actuación territorial de un valor enorme, empezó a hacer todas esas compras de terreno y empezó a diseñar la volumetría de las casas a que se iban a tener que colocar en todos esos sitios. ¿Por qué? Porque lo que quería es que estuviera la gente, pero no estuvieran los coches. Y la gracia era que toda vivienda que se fuera a construir ex novo tenía que tener a menos de 10 minutos andando un sistema potente de transporte público. Claro, eso se dice muy fácilmente, pero encontrarlo en una ciudad como Nueva York pues no es nada fácil, ¿no? Y tardó mucho tiempo y lo hizo muy bien, ¿no? Entonces aprovechó infraestructuras obsoletas como el ferrocarril. Ella fue la que dio, ella no fue la promotora del High Line, que luego veremos, fue una digamos, un grupo de una asociación ciudadana, pero ella fue la que les dio pábulo, les dio apoyo y consiguió convencer a los terratenientes. Tendría que extenderme un poco demasiado en cómo se hace el urbanismo en Nueva York y no quiero aburrirles, pero vamos, sin ella, simplifico, sin ella hubiese sido imposible construir el High Line. La aproximación de Amanda Burden hacia esta planificación del territorio, contando el paisaje, era de abajo arriba, desde los pequeños detalles hasta las grandes ideas. Ella no salió con una grande idea y dijo a ver dónde la aplico, sino que mirando la ciudad con lupa descubrió miles de pequeñas oportunidades donde se podía hacer cosas, y eso lo plasmó en una conferencia que se llama How Public Space Made Cities Work, cómo los espacios públicos hacen funcionar a las ciudades, que se la recomiendo, la tienen en internet, ponen Amanda Burden conferencia y está traducida al español. Dura 1 hora y pico, pero les recomiendo encarecidamente porque es una delicia oírle explicar todo esto que yo resumo aquí de mala manera en 5 minutos, y dedicó miles de horas a escuchar solo para generar confianza. O sea, ella iba a un sitio, se dejaba
hablar, se dejaba que le contasen de todo, luego ella contaba, convencía, hasta que se volvía todo ello a favor suyo y entonces se empezaba la actuación, ¿no? Ella decía que era necesario entender el ADN de cada barrio. Cada barrio tiene su propia, digamos, su propia cultura, su propia manera de entender la ciudad, y ella decía que había que entender cada barrio antes de actuar allí, ¿no? Y estuvo durante 12 años, fue la responsable de la planificación urbana de Nueva York, y durante ese tiempo rediseñó 124 barrios, más o menos 12.000 manzanas de estas que hemos hablado de Nueva York. El 40% de la ciudad lo rediseñó esta señora. Por eso digo que vale la pena que le dediquen un rato y disfrutarán, porque se explica muy bien y lo cuentan muy bien. Ella fue, el cargo exacto era la directora del Departamento de Planificación Urbana de la ciudad y presidenta de la Comisión de Planificación Urbana bajo el mandato de Michael Bloomberg, el alcalde. Uno de los elementos donde ella más trabajó, que es uno de los más bonitos, es el borde del agua. Para ella el agua era el sexto barrio de Nueva York. Yo he mencionado 5 y la ciudad de Newark, y para ella el agua era el sexto, ¿no? Y decía que había que mimarlo y que el mero contacto con el agua generaba una categoría nueva de paisaje de enorme interés que cambiaba por completo la manera de vivir la ciudad. En eso pues tenía toda la razón, y entonces empezaron a ver cómo se podía tratar estos bordes del agua, y lo que es un poco asombroso es la ductilidad con que cambiaban la escala. De pronto hacían un parque enorme en un sitio abandonado, en un muelle portuario lleno de contenedores, que era un desastre y que era algo gigantesco, y eran capaces luego de hacer un jardín de 30 por 30 en un rincón de no sé dónde, porque había que meter allí unos banquitos y unos arbolitos, porque aquel barrio no tenía ni una sola zona pública de poder generar convivencia. Y eso lo hizo muy bien y consiguió que se invirtieran millones de dólares en todas estas cosas, y cambió por completo la convivencia de la ciudad con el agua. En Manhattan, Moses había rodeado la isla de autopistas y había separado a la ciudad del agua por esas autopistas. A ella no le dejaron tirarlo, esas autopistas, pero consiguió penetrarlo por debajo y hacer accesos directos a la costa para generar zonas de convivencia urbana, como ella las llamaba. Antes ha comentado Antonio, estaba ahora yo trabajando sobre San Francisco. En San Francisco, si recuerdan, en 1998 hubo un gran terremoto, y lo que más destruyó fue la autopista que circunvalaba la ciudad pegada al muelle, que era un poco lo mismo que hay en Nueva York, en la Franklin Delano Roosevelt, la calle esa que bordea Manhattan. Pues en San Francisco el terremoto derribó ese cinturón que había por la vía de borde del puerto, y lo que la ciudad dijo es: muy bien, lo ha tirado el terremoto, pues no lo reconstruimos, así, con un palo. Entonces, sencillamente retiraron los escombros y construyeron un sistema urbano de conexión con el puerto, pero a lo mejor si no hubiese habido el terremoto hubiesen sido incapaces de derribar aquello. Pero como se cayó y costaba una fortuna hacerlo, dijeron que no había dinero y lo quitaron. Una solución bastante brillante. El tema del High Line es uno de los mejores ejemplos de la reutilización o rehabilitación de las zonas degradadas por los transportes y por los usos urbanos que van quedándose obsoletos, ¿no? El High Line era un ferrocarril elevado que pasaba por el borde oeste de la isla de Manhattan, atravesando unos barrios que eran de lo más siniestro de la ciudad. Era donde estaba toda la industria auxiliar de alimentación, las fábricas de conservas, las carnicerías, los mataderos de corte, toda la parte del meatpacking, toda esa parte estaba muy degradada, y el High Line lo cruzaba por encima como una vía de ferrocarril que en su día llevaba cosas a esas fábricas y que había quedado en desuso.
Entonces un montón de gente de allí del barrio se empeñó en recuperarlo, en convertirla en un parque. La idea ya era extraña, un parque elevado y lineal, ¿no? Era una idea muy extraña, pero poco a poco empezaron a trabajar, consiguieron gente, tardaron casi 8 o 10 años en construir esa especie de rascacielos tumbados sobre una colina por la que se podía pasear. Hicieron un parque muy curioso, muy bien diseñado, con unos detalles de tratamiento de las cosas por encima de una realidad que hay debajo, pues que es más o menos disparatada, con aparcamientos, con coches. Y lo curioso es que todos los edificios que había alrededor, que eran fábricas abandonadas, almacenes, viviendas cerradas, un barrio completamente deteriorado, pues al ver la High Line, empezó a ir otro tipo de gente por aquella zona de la ciudad y empezaron a adquirir mucho valor esos solares y empezaron a reconvertirse en centros de moda, talleres de diseño, estudio de arquitectos, empezaron a emigrar pintores a esa parte de la ciudad y empezó a adquirir un carácter completamente distinto, de manera que lo que había invertido en eso, la ciudad lo ha recuperado con creces gracias a las licencias de obra que ha generado la presencia de un elemento nuevo, atractivo, distinto y que ha revitalizado por completo la ciudad. El tratamiento, por así decirlo, de los elementos antiguos es bastante simple, no se han complicado mucho la vida, no se han gastado un mineral en recuperar nada, simplemente pues los sitios donde tenían un poco de interés los destacan un poco más, los pintan cuidadosamente y la pátina que adquieren esos roblones antiguos es suficiente por sí misma para generar ese espíritu de recuperar algo que estaba ahí de antes y que vuelves a hacer tuyo, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia es una cosa que tiene una enorme potencia para generan lugares. Cuando alguien se identifica con algo y se genera esa sensación de pertenencia, yo soy de Segovia y me siento a gusto entre esa sensación genera lugares, genera eso que los romanos llamaban genius loci, que tampoco me voy a enrollar con ello porque ustedes saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Y aquí lo han conseguido, y lo han conseguido juntando un uso nuevo, una base antigua y unos diseños muy baratos, muy sencillos y radicalmente modernos, como son estas zonas de transición entre la parte vegetal y la parte construida, en los pavimentos, en las barandillas, en los bancos. Con un gusto exquisito han sembrado todo ese High Line de esculturas, de cuadros, han conseguido que los artistas hagan actuaciones dentro del High Line y han dotado de vida. Los bancos están puestos de una manera peculiar, las plantas también siguen los elementos tradicionales de la jardinería presentes, con los juegos de colores, de luces, el agua y tal, pero presentados de una manera rompedora y radicalmente nueva, que le da un carácter muy notable. A la gente le gusta mucho, los fines de semana no se puede andar por allí, es imposible, están atiborrados. Y todos estos edificios antiguos, que eran, como digo, naves industriales y almacenes y tal, pues enseguida han sido colonizados por los sectores más dinámicos de la sociedad. Las medianeras han sido tratadas con estos murales cuidadosos que le dan más interés. Hay esculturas y se genera, aquí se ve muy bien lo que significa el abajo, el en medio y el arriba en una ciudad como Nueva York, lo que significa el valor teórico que tiene generar un parque a este nivel, ¿no? Abajo tienes el desastre, arriba las torres y en medio un oasis lineal largo que te permite una identificación con la ciudad radicalmente distinta de lo que había, y eso es muy valioso, de un enorme interés. Los detalles de diseño, como digo, enseguida hay unas sugerencias
encima de un puente no se pueden hacer muchas cosas, pero logran generar paisajes recónditos, paisajes tranquilos, apartaderos, zonas de mirador. Consiguen una enorme variedad con unos recursos de diseño muy elementales y muy pequeños, moviendo muy poca tierra, pero lo han hecho, la verdad es que muy bien. Y claro, pues evidentemente, digamos que toda la cultura moderna se asocia y se apropia de este elemento y lo integra. Y esto le otorga un valor suplementario a ese paisaje enorme. Es lo que hablaba al principio de que todas estas películas, este señor con la guitarra tocando allí, el grupo de gente que se reúne, el tipo de ambiente que hay allí queda perfectamente reflejado, y esto hace que la gente lo sienta muy suyo, porque son elementos culturales muy, muy próximos y muy propicios. Si miran detenidamente ese grupo de gente que está bailando, reconocerán a 3 o 4 personajes. No sé si lo puedo parar, pero bueno, ahí estaba Woody Allen, estaban una serie de personajes súper conocidos, todos integrados en la misma idea de hacer ciudad, ¿no? En eso los neoyorquinos son imbatibles, consiguen hacer ciudad de cualquier resquicio, de lo que sea, lo aprovechan inmediatamente. Y ya con esto voy a terminar, el Brooklyn Promenade, que es el puerto como espacio público, ¿no? El puerto en Nueva York era un sitio pues terrorífico, ¿no? Donde lo que había habitualmente pues eran lo que hemos visto en las películas de cómo los gángsters metían en dados de hormigón a la gente y los tiraban por ahí el puerto. Y todavía se puede peregrinar a estos sitios. Eso que ven detrás es el puente de Brooklyn, o sea, estamos al lado del este, ¿no? Y todavía hay espacios donde está recogido que era allí donde se tiraba a los gángsters que caían en las peleas entre bandas rivales, ¿no? Y ese carácter de sitio terrorífico, de submundo, de tal, pues fue el que decidieron transformar. Entonces, el proyecto de transformación está impulsado por Amanda Burden también, y aquí tienen un poco la idea final de cómo era esto, y luego les voy a poner cómo ha ido, pero sí que quiero que vean un elemento que es enormemente interesante y a la vez muy difícil, porque por aquí se concentran una serie de circulaciones de pasos de la ciudad que comunican unos barrios con otros, que hacen que este borde, este paso de aquí a aquí, sea complejísimo. Y entonces aquí, con mucho cuidado, han generado otros tipos de senderos y de movimientos y de circulaciones que hacen que se pueda uno mover de distinta manera que como lo hace el flujo de tráfico que va por esta, que es una autovía troncal importantísima para entender cómo se conectan el puente de Brooklyn y el puente de Manhattan, cómo se conectan con la ISU. Entonces, eso es el alimentar. Lo más difícil de Nueva York es que los puentes concentran todo el tráfico, y el tráfico, cuando llega a sus extremos, tiene que dispersarse por la ciudad, porque no puede seguir, pues no hay autopista, ya va por 7 carriles o calles o zonas distintas. ¿Cómo se hacen esos distribuidores? Genera unas grandes zonas de la ciudad llenas de complejidad, de lazos, de nudos, de bifurcaciones, de cosas que Amanda Burden descubrió que tenían un enorme potencial para ser tratados como espacios públicos atractivos. Entonces, aquí tienen el proyecto un poco que se veía, como se veía definitivamente, lo que querían quedar. Esto es como estaba, esto es la fecha es el octubre de 2015, y no tienen ningún empacho en quitar alguna de las famosas piers. Esto los americanos lo llaman piers. Aquí era un almacén, aquí se ponía un barco, aquí otro barco, aquí otro, de manera que cada almacén tenía un barco por cada lado, y la mercancía salía por allí, o por barcaza salía por aquí hacia otros piers, ¿no? Ese es el sistema portuario. Y lo que hacen es pues quitar los piers que necesitan. A ver si lo puedo poner, no vendrá luego. Bueno, pues los voy a poner tal como vienen por no liarlo. Nuevamente, la aparición de personajes famosos, de actores conocidos. Este que no se le ve muy bien es Al Pacino, ya no me acuerdo ahora quién es, pero los dos son enormemente conocidos. Esta idea de reflejar la ciudad tras la cara de un famoso
resulta enormemente eficiente, pero tiene una potencia tremenda. En esa cultura americana de la imagen, esta escena, por ejemplo, donde ellos van hablando de algo que no tiene nada que ver ni con el puerto ni con la ciudad, genera una identificación a través de la figura de los actores con los escenarios de la ciudad que tiene una potencia enorme, ¿no? Estos son la zona de los puentes, de los dos puentes que he dicho, generan aquí una zona que se llama Dumbo. Dumbo es Down Under the Bridge. Entonces es la zona, disculpen, es la zona que queda debajo de los dos puentes, que está llena de lazos y de vinculaciones y que han sabido darle un sentido completamente distinto. Ahora la vamos a ver y ya vamos acabando. Esta es la zona de Dumbo. Fíjese el lío de calles y de autopistas que hay aquí, porque claro, los coches que vienen aquí, que a veces van en dos niveles, tienen que ir uno para un lado, otro para otro, las entradas, las salidas se tienen que repartir por estas calles. Conducir por ahí es un suplicio, hay que aprendérselo y es complicado, pero al final todo eso cuaja y hace ciudad. Y lo que esta señora se encuentra es eso, y de pronto quiere transformarlo, ¿no? Y actúa en cada uno de los resquicios. Aquí está la historia que les decía. Esto es 2002 y ahí se ven todavía los piers en actividad. La línea roja es la carretera que cruza, que la he puesto solo como referencia para que vean cómo las piers se van transformando. 2007, 2008, 2009, ya empiezan a aparecer zonas verdes. 2012, 2013, han visto cómo desaparecen piers y se van digamos, especializando. Una se convierte en un campo de hockey, la otra se convierte en zonas de pistas de tenis, la otra es un monte boscoso, la otra queda para deportes náuticos, y todo eso se hace a la sombra de estos cruces de autopistas que hay por aquí. Y el más importante es esta, que es un ramal importantísimo que conecta la parte de Queens que está allí y la parte superior de Brooklyn, la conecta a través del gran puente que hay en la entrada de la bahía con la otra parte de la ciudad, con Staten Island. Y eso, ese tráfico que va por ahí, pues lo han encajado de una manera complejísima, porque claro, ellos no, en principio pasaba por aquí arriba, pero luego generaron estas calzadas a distintos niveles, una en un sentido y otra en otra, de manera que aquí hay tráfico local, aquí tráfico de paso en un sentido, aquí tráfico de paso en otro sentido, y arriba es un paseo. La imagen de la película que han visto era en este balcón, ahí estaba hablando los dos personajes, y el ruido que hay abajo, arriba no se siente, porque queda de alguna manera remetido en ese muro. El diseño conlleva la creación de este terraplén aquí para evitar que este ruido afecte a estas zonas. Y aquí es donde se disfrutan las vistas de este lado. Entonces, el diseño parece muy sencillo, pero meter eso allí tiene una complejidad gigantesca, porque no es nada fácil entender eso y que funcione bien. Aquí es el solapamiento de las calzadas como se ven, con el parque arriba, los dos sentidos abajo y la circulación local más abajo. El paisaje de contenedores, que cuando yo hice estas fotos todavía había por allí algunos contenedores del puerto medio abandonados, los niveles de circulación. Y el parque arriba, que es un sitio de calma, de tranquilidad, completamente urbano, con unas vistas maravillosas sobre Manhattan, sobre la parte sur de la City y sobre el East River. Este es El honor de los Christie, esta película donde Jack Nicholson y Kathleen Turner pasean por ese paseo, por el Brooklyn Heights Promenade. Aquí se la ve a ella y se encuentra con él, que está ahí sentado. Lamento que se vea muy mal, porque la película está bien, pero no se ven bien. Y creo recordar que aquí hablaban también algo del sitio, que daba gusto ver la ciudad de Shakespeare. No me acuerdo bien, pero tenía algo que ver también con el lugar. Y esto es lo que yo digo que es un catalizador de sensaciones y emociones para vincular las cosas a los lugares.
Y va cambiando además con los tiempos. Primero lo hizo Woody Allen, lo hizo de una manera y asoció una serie de significados a estos puentes. Luego han venido películas más modernas y los espacios se van de alguna manera modulando y modelando con cómo cambian el gusto de los tiempos. Las películas van siendo más modernas y van a traer nuevos personajes. Las series, por ejemplo, que tienen una mayor actualidad, producen ponen de moda los escenarios por donde discurren, de manera que hay verdaderas peregrinaciones de gente que hacen, pues como se hacía con el Ulises de Joyce, ¿no? Que era ir recorriendo el Dublín que él retrató en su novela. Pues aquí vamos a ver los escenarios de las series, ¿no? Y entonces, pues estas series ya más modernas ya tienen una estética ya más rompedora, más vinculada a situaciones más extremas. Están ya los ordenadores ahí, están los trajes negros con las camisas blancas. Estamos en otro mundo. Este es el túnel que hay por debajo del puente de Manhattan en Dumbo, en esta zona que he llamado Dumbo. Era una zona completamente taponada con verjas metálicas que utilizaban los jardineros para meter allí. Todos los que tenéis parques cerca lo sabéis muy bien, que todo jardín genera una aluvión de maquinaria y de porquerías que hay que meterlas debajo de los puentes. Era el uso que dio esto, y Amanda Urben entró ahí a saco, gastó muy poquito dinero, lo convirtió en una zona de estar con luz, con seguridad, cerró 2 o 3 calles alrededor, y de pronto pues todo eso cambió, y nuevamente pues una película lo vuelve a convertir otra vez en un escenario y lo vuelve a vincular a la ciudad. Ya esta es de ¿cómo se llama este hombre? Este actor negro tan conocido, bueno, me acordaré. Y también ya van en grupo cantando con una estética ya muy distinta, muy diferente. Todo eso hace que la gente joven entre también. Ya no son los vínculos monumentales a través de la cultura de las élites, sino que la gente joven entra a asociarse inmediatamente con los sitios. En definitiva, lo que consigue el cine es actualizar constantemente los escenarios de acuerdo con la estética de cada película, ¿no? Esto también Amanda Urben lo hizo por muchos sitios de Nueva York, que es coger un trozo de calzada, ponerle un pavimento más o menos por encima, no se molestaban allí en gastar ningún tipo de dinero, unas cuantas jardineras, unos veladores. Las sillas estas son gratis y no están vinculadas al suelo. Esta señora era una verdadera obsesa de decir que los bancos anclados al suelo no sirven para nada, que tienen que estar las sillas libres. Y como inundó Nueva York de sillas que se las regalaron las casas de cervezas y de no sé qué, pues ya nadie se las llevaba, porque ¿para qué? Si estaban por todos lados, ¿no? Ya que dijo, que queréis sillas, os vais a enterar. Entonces llenó todo de sillas, siempre individuales, para que la gente las pueda colocar a su manera. Y eso es importantísimo para ella, es uno de los conceptos básicos de su... Tengo que ir un poco más deprisa, porque si no... Bueno, aquí está la zona de la costa, la zona de juegos. Es impresionante ver la zona de la City de Nueva York detrás de un prado verde. Toda la vida la habíamos visto con el agua por el medio y nada más, y ahora resulta que hay un prado y detrás está la ciudad, que es chocante. Estas son las elevaciones que se han hecho para generar paisajes. Este es otro canal que han habilitado también con muy poquito dinero de nuevo, pero cambiando las condiciones de acceso al barrio. Y este canal era también otro sitio que salía en todas las películas de gángster, por donde se tiraban también a los que no se portaban bien. Nuevamente los paseos de borde, las condiciones, alguna escultura en medio del agua, pequeños detalles que van convirtiendo la ciudad en otra cosa, a una escala que no tiene nada que ver con la anterior. Son cositas que se van haciendo pequeñas, y ya en medio de la ciudad todavía hay unos microparques, como los llaman ellos, que al final son sacar agua casi de donde no la hay, porque con muy poquita cosa generan espacios, rehundiendo un poquito el suelo y poniendo unos elementos ligeros de vegetación, consiguen generar espacios
donde se está bien y la gente está muy a gusto, ¿no? De manera que la ciudad de Nueva York, esto sigue siendo una zona parecida al High Line, pero no es el High Line. Ven las esculturas, los espejos, los bancos. Este microparque lo llaman parques de bolsillo, pocket parks. Dicen, ahí este es el Paley Park, que es una medianera entre dos edificios con un telón en fondo. Le han puesto allí una cascada y un poco de vegetación, unas cuantas sillas, y es un lugar delicioso que la gente cuando pasea por la ciudad se sienta, pasa, se sienta allí un rato, luego sigue. Se juegan partidas de ajedrez en estos sitios, las madres se van allí a pasear a los bebés, y son parques realmente ridículos de tamaño, no tienen nada más que unas pequeñas, unas cuantas decenas de metros cuadrados, pero tuvieron un éxito definitivo. Esta es la cascada que está detrás, que se ve ahí. Otro microparque, que es la entrada, un callejón de entrada tal, pero ese banco, esas flores, eso tal, ya hace que esa señora se siente ahí, esté descansando y aproveche ese espacio como un espacio de convivencia, que es para lo que está diseñado. Y la verdad es que más sencillo no puede ser, ¿no? Y esto es lo que decía de apropiación de zonas de vehículos, que por medio de macetas y de juegos de volardos y cosas de estas, pues consiguen transformarlos en jardín. Y está también lo del movimiento vecinal de los community gardens, que son espacios cedidos a las asociaciones de vecinos para que generen ellos su propio jardín. Esto tiene un valor ya más local, porque normalmente, aunque está abierto a todo el mundo y te ponen welcome y te ponen que bienvenido y tal, son bastante celosos de sus espacios. O sea, no se siente uno cómodo invadiendo un espacio que está diseñado por los vecinos y que es como su patio de atrás, ¿no? En eso hay todavía hay que perfeccionar un poquito eso, pero tienen mucho éxito y los van llenando de cosas pues a veces tan horribles como esto, ¿no? O sea, y son 4 vallas y poco más, ¿no? Pero eso es lo que sí genera, es una fortaleza de las asociaciones de vecinos enorme. Y ya termino con los atrios, que son el sistema de parques cuando hace frío, que son espacios abiertos al público, cubiertos, que están en los bajos de los edificios y que son también deliciosos porque hace calor, se hace calorcita, fuera a lo mejor hace 12 grados bajo cero y aquí se puede estar pues casi en mangas de camisa. Y esto en Nueva York tiene un éxito enorme y tiene una vida, hay miles de ellos y están muy bien tratados, muy bien diseñados. La ciudad ha cambiado edificabilidad en altura, dice, usted puede en este rascacielos hacer 6 pisos más si me cede el espacio de abajo para hacer un parque. No me lo cede, lo hace usted y lo tiene usted y lo cuida usted para esto, pero yo le dejo construir 6 o 10 pisos más. Claro, la ciudad crece para arriba, pero al final genera abajo un espacio donde se puede estar. Y la verdad es que en invierno son elementos sustanciales de la vida del país y algunos son verdaderas joyas, como este de la Ford Foundation, de la Fundación Henry Ford, que es un edificio arquitectónicamente maravilloso y tiene un jardín que es delicioso, que es perfecto. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias. Sí. Hola, hola.